Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un presupuesto completo sobre el nuevo socket de Intel, el 1200. Como siempre, de todo lo que hablo o comento está en la descripción. Para el que no lo sepa, la nueva generación, la generación 11, está en camino y Intel la va a lanzar en teoría a principios de 2021. Aunque evidentemente con la situación actual se puede retrasar un poco más de lo previsto, pero eso ya lo veremos más adelante. Seguramente os estaréis preguntando por qué os traigo un presupuesto de Intel con el socket de la Gen 10, o mejor dicho, el LGA 1200 de Intel. Debido a que AMD va a lanzar su nueva generación, la serie 5000, y Intel tiene la nueva generación 11 en camino, lógicamente los precios van a descender un poco, facilitando un poco la compra. Resumiendo, en cuanto bajen los precios será un buen momento para comprar, ya que por ejemplo el i3 de la anterior generación, el 9100F, con el lanzamiento de los nuevos Ryzen y la nueva generación 10 llegó a estar a 60 €, y por ese precio lógicamente ganó muchas ventas. También os digo, no me hagáis caso en los precios porque os van cambiando constantemente y la verdad es que es imposible acertar los precios de aquí 15 días, de aquí un mes o el tiempo que fuera. No sé si me explico bien, pero este presupuesto está enfocado a jugadores que buscan gastarse lo mínimo posible y tener un PC para jugar a todo. Y como ya hice el presupuesto para AMD, pues en esta ocasión os traigo el de Intel. Sin más que enrollarme, empiezo. La caja, box o gabinete es un componente muy importante, ya que este es la base de la refrigeración. Es decir, si utilizamos una caja muy tapada con mala ventilación, vamos a sufrir de sobrecalentamiento. Y si las tarjetas gráficas tienen 2-3 ventiladores es por algo. Pero evidentemente, como es un tema muy personal, yo os dejaré en la descripción algunos ejemplos de cajas económicas pero que están bastante bien disipadas. Lógicamente no podemos compararlas a cajas que valen 100 €, pero como es un presupuesto muy ajustado, de nosotros depende la inversión que queremos hacer en este componente. Yo desde luego os recomiendo empezar a partir de los 30 € con cajas que están bien disipadas tanto por arriba, por abajo y por delante. Algunas de las más modernas no llevan un ventilador inferior debido a que son muy pequeñas y compactas, entonces básicamente sacrifican el ventilador inferior, el que está al lado de la fuente de alimentación, y utilizan únicamente los frontales, traseros y los superiores. Es decir, resumiendo, muchas cajas están un poco mal diseñadas debido a su precio. Lo que hacen básicamente es colocar los discos duros al lado de la fuente de alimentación y la gráfica está por encima con una diferencia aproximada de 2-3 centímetros. Y lo que sucede básicamente es que los ventiladores frontales tiran todo el calor de los discos duros hacia la fuente de alimentación y como la fuente de alimentación, el ventilador está por la parte de abajo, lo que sucede básicamente es que la tarjeta gráfica se come todo el aire caliente que está ahí rodando y no tiene dónde salir. Ya que hace unos años las cajas no estaban pensadas de este modo, eran un poco más grandes y tenían un ventilador en el propio lateral, con lo cual podíamos solucionar muy rápido los problemas de refrigeración, pero actualmente esto no es así debido a que son más compactas y tienen todo el lateral en modo ventana, por así decirlo. Así que por favor fijaos en los ejemplos y si decidís ampliar el presupuesto con una tarjeta gráfica que se calienta más, os recomiendo mejorar la caja un poquito. La placa base. Sí, básicamente es el centro de operaciones para nuestro objetivo. Especialmente he escogido tres. La primera es la Gigabyte H410M S2H. La siguiente puede ser la MSI H410M Pro VH. Y por último, una Asus Prime H410M-E. Concreto mucho los modelos porque estas placas base tienen variantes las cuales no ofrecen el puerto M.2. Es conveniente que nuestra placa tenga este puerto por si queremos utilizar un disco duro más rápido que lo que ofrece el SSD de 2,5 pulgadas. Así que aunque no lo utilicemos ahora, a priori nunca se sabe. Las tres soportan lógicamente la generación 10 de Intel con DDR4 y casi todas a unos 3000 MHz de frecuencia máxima. La capacidad máxima de la memoria RAM es de 64 GB, es decir que tenemos un buen margen en cuanto a la memoria RAM. Estas placas también son compatibles con el i5, una opción muy interesante si lo bajan mucho de precio, y puede ser una variante del i3, concretamente sería el i5 10400F, ya que es bastante más rápido que el i3, aunque repito, debemos esperar la entrada de los nuevos Ryzen y la generación 11 para que bajen los precios. Para el que esté buscando una placa con un poco más de capacidad, puede utilizar la Gigabyte B460M DS3H. Esta soporta hasta 6 discos duros mediante SATA a 6 GB por segundo y 128 GB de RAM. Es decir, las básicas nos ofrecen 4 puertos de SATA y esta que es un poco más avanzada con el chipset B460 dispone de 6 puertos, por si queremos utilizar varios discos duros, más capacidad de memoria RAM o puertos PCI por ejemplo para una tarjeta de red, de audio, entre otras opciones.
El procesador. Obviamente el más razonable es el i3 10100F, el cual seguramente rondará el mismo precio que llegó a bajar el 9100F, el i3 de la anterior generación. Así que si este i3 lo bajan hasta unos 70 euros o 60 inclusive, llegaría a ser una opción muy interesante. El precio del presupuesto son con los precios actuales, es decir, dinerito que os ahorráis o que podéis invertir en otro componente. Para el que busque una opción un poquito más potente o con más jugo, podría ser perfectamente el i5 10400F. Para el que no lo sepa, las versiones F de Intel no tienen tarjeta gráfica incorporada, así que su precio se ve algo reducido con la versión normal que sería sin la F, y la potencia de ambos es muy parecida. Así que si utilizamos lógicamente una tarjeta gráfica dedicada, no tiene mucho sentido gastar 20 o 30 euros de más si al final estamos utilizando una gráfica dedicada. Con esto evidentemente no estoy diciendo que por ejemplo el 10600K no valga la pena, aunque eso ya lo veremos cuando los precios bajen. Por ahora el i3 10100F y el i5 10400F al bajar de precio se van a colocar en una situación muy interesante para montarnos un equipo económico para 2021 y lógicamente también podremos jugar a todo. A lo mejor no tendremos los juegos en la configuración ultra, pero sí podremos jugar con una tasa de FPS decente y además con los trucos que ya os mostré hace unos vídeos podemos rascar algunos fotogramas de más totalmente gratis. Para el que no lo sepa, Intel también tiene, por ejemplo, el 10700KF y el i9 10900F. Por lo visto, se ha puesto de moda lanzar procesadores sin gráfica. Ojo que no estoy diciendo que sea una mala opción, de hecho me parece muy bien debido a que el precio se reduce un poquito y por lo general el que se compra un procesador para jugar ya tiene una tarjeta gráfica dedicada. Memoria RAM. Para el que no lo sepa, es un tema que ya toqué con antelación, y la memoria RAM puede parecer una tontería, pero según los módulos que utilicemos podemos ganar FPS sin gastar ningún euro de más. Es decir, aunque no lo parezca, influye mucho la calidad de los módulos, sobre todo en las nuevas generaciones de Intel y AMD. Yo he escogido los Corsair LPX de 16 GB que viene un kit de 2x8. Ojo, estos módulos de Corsair tienen otras variantes que es la de 2400 MHz. Esta versión es más antigua que la nueva de 3000. Si no me equivoco, una fue lanzada en el 2014 y la otra en el 2015. La buena es la de 2015, ya que tiene una tasa media de GB por segundo más alta que la anterior generación. Así que por si acaso os dejo en la descripción el modelo exacto. Y ya os digo que los precios son muy parecidos a la competencia. Es más, están más o menos igual que los HyperX Fury, que también es otra opción. En cualquier caso os dejaré un par o tres de opciones muy buenas y muy recomendadas, para rascar evidentemente el máximo rendimiento posible. También añado que este componente lo podemos ampliar en un futuro. Me explico mejor. Por ejemplo, si ahora queremos apurar el presupuesto, este componente es adecuado para ahorrarnos un poco de dinero. Podemos comprar ahora un módulo de 8 GB y más adelante comprar otro más de 8, ya que sería más bien una ampliación que un cambio. Por ejemplo, si compramos una tarjeta gráfica y la cambiamos por otra, es un cambio. Pero si compramos un módulo de 8 GB, porque ahora mismo vamos un poco más apurados, por ejemplo, en un futuro al comprar otro módulo de 8 GB ya tenemos los 16 y hemos hecho una ampliación. En cambio, si compramos una gráfica y la cambiamos por otra, tendremos que revender la primera que compramos y evidentemente es una pérdida de dinero. Así que si queréis arracanear un poco, este componente puede ser bastante adecuado. Y vamos con el disco duro. Como os he mencionado hace un momento, tenemos la opción de incorporar o integrar un M.2 con mucha capacidad de lectura y escritura. Estos discos duros básicamente son la moda y son los más rápidos que hay actualmente en el mercado, ya que están muy por encima de los HDD de 3,5 pulgadas y los SSD de 2,5 pulgadas. Aunque ya hice unos vídeos hablando sobre este tema, os voy a poner unos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, el HDD de 3,5 pulgadas alcanza aproximadamente los 100-150 MB por segundo en cuanto a media global. El SSD en cambio supera los 300 MB por segundo y en los buenos puede llegar hasta unos 500-550 MB por segundo. Pero el M.2 supera el 1 GB y en algunos casos supera hasta los 2 GB por segundo. Es decir, es una locura y el rendimiento es brutal. Evidentemente tienen un coste superior a los discos duros SSD o estándar. Para ajustar el presupuesto podemos utilizar un HDD. Estos discos duros tradicionales nos ofrecen más capacidad que velocidad. Por aproximadamente 35 euros, por lo menos en España, podemos obtener 1 TB del famoso Barracuda, un disco duro muy reconocido y muy utilizado. Aunque si queremos la velocidad, podemos utilizar por ejemplo un SSD de 250 GB o 500 GB, pero estaríamos sacrificando la capacidad de almacenamiento.
Así que podemos hacer un dúo, por ejemplo, un SSD o un M.2 más un HDD estándar, para así por ejemplo guardar las cosas que no necesitamos en el HDD y lo que sí importa o si queremos que cargue mucho más rápido en el SSD o en el M.2. Y como he mencionado, con las placas base tenemos una cantidad máxima de discos duros, que es básicamente 4 discos duros en las placas más básicas, que esto lo dejaré indicado por si acaso, y 6 discos duros para las placas un poco más avanzadas. También es cierto que 6 discos duros suele ser para uso profesional, ya que para el que tenga una GoPro o una cámara buena de grabación ya sabrá de qué estoy hablando. 3 minutos, 2 GB de almacenamiento. Tarjeta gráfica. Este componente suele ser el preferido de muchos, pero últimamente algunos precios se están disparando un poquito debido a la situación actual. Voy a poner unos cuantos ejemplos en el caso de que estén bien de precio o suban mucho. La primera opción es únicamente si la conseguimos por un buen precio, que sería la RX 580. Esta tarjeta gráfica no es muy moderna, nos puede ofrecer unos resultados muy buenos a día de hoy, para 1080p, y si está muy subida de precio, lo suyo sería comprar una 1650 de GTX de Nvidia o una 1660 también de Nvidia si queremos mejor calidad y más fotogramas. Así que en realidad la tarjeta gráfica va en función de los juegos que queremos jugar. Es decir, si somos el típico jugador que únicamente juega a Counter-Strike, a LoL y este tipo de juegos poco exigentes, podemos comprar tranquilamente una RX a muy buen precio o una 1650. Pero evidentemente si queremos rascar el mejor rendimiento posible, podemos optar por la GTX 1660 o la RX 5500 XT, aunque estas últimas están aproximadamente en los 250 € actualmente. También estoy empezando a ver ofertas a 230 y cosas por el estilo, se debe básicamente al lanzamiento de la serie RTX 3000 y las nuevas RX 6000 de AMD. Por lo cual cuando AMD o Nvidia lance las nuevas tarjetas gráficas en la gama baja y media, será un buen momento para comprar por ejemplo una RTX 2060 o una GTX 1660 a buen precio. También es verdad que la RX 5500 XT puede ser también una variante muy interesante a la 1660 de GTX. Y como he dicho, la tarjeta gráfica es un componente que depende básicamente a los juegos que juguemos nosotros mismos. Y por último, fuentes de alimentación. Como ya he comentado un par de veces, desde mi punto de vista es mejor utilizar una fuente de alimentación de gama media por así decirlo, es decir, no utilizar lo más barato posible. Ojo, que no estoy diciendo que las marcas que vendan muy barato o algo por el estilo sean de mala calidad, simplemente es un componente esencial en el cual debemos tener mucho cuidado si queremos ahorrar, porque al final lo muy barato nos puede salir muy caro. Así que yo os pondré un par de recomendaciones que también serán baratas, pero considero que por 5 € más, 10 € más, es mejor apostar por una marca que ofrece garantía y seguridad, que lleva evidentemente varios años en el sector. También hay marcas nuevas que se están desarrollando muy bien, pero este componente os lo dejo en vuestras manos. Yo os pongo mis recomendaciones de utilizar unos 550 watts, 600 watts y de marcas algo reconocidas o de buena calidad, y que cada uno elija o compre la que más le guste o la que crea conveniente. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas al canal, le des un gran like y si tienes cualquier duda, compártela en la caja de comentarios, para que el canal siga creciendo. Sígueme en Twitter y podrás estar al día de todo mi contenido. También podrás contactar conmigo de una forma más privada, por si tienes alguna duda, sugerencia o propuesta. Gracias de nuevo y un gran abrazo.